Bienvenidos a Radio Tituta, un podcast que remembra las historias de nuestras hermanas trans, queer, no binarias. Este podcast se situará en otro momento donde seguramente no teníamos nuestros derechos y las experiencias de vida eran totalmente distintas y por eso tan importante escucharlas. Este es un espacio libre de expresión, opinión y debate. Vamos con nuestra Radio Tituta de hoy. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Radio Tituta, este podcast, videocast que explora las memorias de las personas queer, trans, no binarias de Colombia. Ahorita en esta temporada, su tercera temporada, explora ese transformismo icónico que se desarrolló en este periodo desde los 60 hasta la actualidad, porque el transformismo sigue siendo un arte propio y tradicional de nuestra cultura queer colombiana y sudaca. Entonces, esta temporada estamos explorándolo y ustedes saben que hemos tenido toda una serie de episodios, de capítulos con diferentes íconos y personas que han influido este transformismo en la cultura bogotana y también en la cultura colombiana en general, porque también el transformismo es un espacio que empieza a viajar, a movilizarse, no solo en Bogotá, sino a través de los reinados por muchos lugares de Colombia. Entonces hemos escuchado muchas de estas historias y también pues hemos tenido la compañía de alguien muy especial durante toda esta tercera temporada que bueno, ha corroborado, ha contado sus versiones de la historia, ha estado también hablando sobre su perspectiva desde ser una persona que irrumpe en el transformismo, pero también en el drag, y empieza a hacer que esto empiece a cambiar un poco. Por eso decidimos no empezar esta temporada las dos juntas entrevistándonos, porque queríamos tener todo este recorrido que ya hemos pasado. Y pues también queríamos dejar este capítulo para el final, así que este es nuestro capítulo final de temporada. Entonces, si ustedes no se han visto sino este capítulo, devuélvanse y empiecen desde el principio, porque son 10 capítulos llenos de emoción donde van a encontrar diferentes propuestas del drag y el transformismo, y tenemos pues estas dos invitadas internacionales que es Vermelia y Gardiola del Perú, para que también ustedes las miren. Ahorita también les echo un cuentico por ahí que veo unas amiguitas que están en el público que tienen que hablar de eso. Pero mientras tanto, vamos a comenzar con nuestra entrevistada de hoy, la grande, la ícono, la leyenda. Esta persona que de verdad transformó los espacios del drag, abrió los espacios del transformismo y, como ella dice, pasó del blanco y negro al Technicolor. Así que un aplauso todos a Madorilyn Crawford. Madorilyn, gracias, ¿cómo estás, Madorilyn? Bien, bien, o sea, gracias por la invitación y pues chévere que me invites porque pues es rico hablar, ¿no? Es rico que, como tú dices, la gente sepa cómo es que uno se mantiene o cómo se construye, digámoslo así, y también cómo se reinventa. Entonces, pues soy toda una respuesta en lo que me quieras preguntar o lo que... Un libro abierto, una revista abierta, un magazine abierto. Madorilyn, pues es que hemos tenido tantos espacios juntas que esta conversación cada vez se vuelve hasta mucho más interesante para mí, porque justo en esta temporada tuvimos la oportunidad de tener aquí y en diferentes espacios a personas que nos hablaron sobre el transformismo, que nos hablaron sobre esa historia, que pues bueno, como Caperuza lo comentaba, empieza como desde los 60, pero se va transformando hasta que llega hasta los años 90, donde se vuelve este lugar, época dorada del transformismo. Y yo quisiera saber, desde Madorilyn, pero también desde todo tu ser y tu vida, ¿cómo ha sido para ti, no como un personaje transformista o drag, sino cómo ha sido para ti recorrer las calles y las noches del transformismo desde los 80, digamos que llegas a Bogotá, pero también en los 90, donde nace esa gran Madorilyn y tiene ese impacto mediático? Sí, pues yo llegué en los 80 a Bogotá cuando pues realmente era un chico
que con otra perspectiva, de pronto conseguir trabajo, pues es una ciudad demasiadamente grande y pues realmente es como para guerrearla y era como nada fácil. Entonces, el lado más fácil que pude, pues está uno joven y puede llegar a cualquier bar, impactar y pues el cuento. Entonces ya empecé como a buscarme trabajos de mesero en estos bares. Entonces en ese entonces sí eran pocos bares o conocía pocos bares en el centro y había uno que era el icono que era el Piscis, que era de Plinio Carvajal. Ahí tuve la oportunidad de trabajar como mesero y hacer relaciones pues como con amigos y esos amigos pues se volvían más amigos todavía, entonces tenía como un modo de escape para poder como socializar más y abrir más los ojos en lo que yo estaba porque provinciano y de todas estas cosas pues era como difícil. Entonces la única manera era como conocer gente y muchas veces pues hacer cosas que estaban dentro del libreto porque tocaba pues así es la vaina. Pero entonces como transformista todavía desconocía totalmente esto. Empecé a conocer los bares, uno que otro, en lo que estaba a mi alcance porque no era muy rumberita ni nada de esas cosas. Entonces ya como mesero fui aprendiendo también a conocer como el transformismo y pues vagamente lo veía así como muy a lo lejos, pero me impactaba era como el público que seguía esta fantasía que me parecía absurda, pues que un chico estuviera vestido de una mujer y haciendo como una fomomímica, se le llamaba esta onda, haciendo como el tema de una mujer y entonces no podía empatar como la chica vestida al artista que había visto pues de pronto en un video o escuchando en la radio, pues no me empataba como la vaina, ¿no? La verdad es que era así. Estaba como el cuento de mesero y entonces parecía que como que era como el preámbulo de la medianoche. Entonces como que eso no podía faltar, ¿no? Entonces en ese orden ya fui aprendiendo porque esto se aprende. Pues yo sí puedo decirlo, no nací así como con la pintoresca idea de que eso lo iba a aceptar de una, porque como te digo, lo veía así. Además de que pues yo veía una familia como un poquito disfuncional, entonces todo eran como golpes bajos, entonces se vuelve uno como de cierta manera más madura en sus cosas, ¿no? Como más cruel hasta de pronto. Entonces así me fui como creando amigos y fui saliendo y donde una tía, pues esta tía me echó porque pues trabajaba los fines de semana, pero parecía muy poco en la casa, entonces me dijo, no, aquí no es así. Yo decidí no, pues abrirme y abrirme camino, entonces pues era una cosa realmente muy confusa y muy compleja para mí porque pues entre eso viene pues el sacrificio, el hambre, pasar los días hasta sin comer o tener uno que estar con alguien que no le gusta por sexo, pues porque la entrada pues el techo, en fin, todas estas cosas. Entonces ya después me fui abriendo los ojos más y ya sabía que podía pues de pronto vivir cómodamente en un apartamento con ropa y con muchas comodidades y uno sabía actuar en mi cuenta. Hasta que ya llegué a trabajar sin libreta militar que pedían demasiado, entonces un amigo me falseó una libreta militar y trabajé en algo así como de cines, no puedo nombrarlo acá, entonces empecé a trabajar ya, me salí de esto y ahí comencé a andar con amigos, que estos amigos ya me enseñaron a ir a bares gay, entonces había un bar que era la hora del desahogo, que se llamaba Tasca, entonces ya te estoy hablando del 85 como ya el 89, ¿no? Ya habían pasado 4 años, ya tenía como esa experiencia. Y me llevaron a este bar y en este bar pues ya la onda la cogí de otra manera porque pues ya sabía que este chico lo hacía de chico, hacía el tema, pues más me parecía caricatura, me parecía wow, pero esto qué pasa acá. Es como parte, entonces emprendí que donde iba a los bares que poco conocía siempre existía ese estilo de show. Entonces ya cuando pasó esto, entonces me dio como la picardía a mí de que wow, pero si todas estas lo fue, ¿por qué no? Yo entonces nunca pude realmente un flyback, nunca pude. Y las cosas sucedieron fue porque pues realmente yo vi que en ese bar reinaba mucho como las fotos de Marilyn Monroe y así un referente mío, pero no como para mujer, sino de pronto como que tenía una vida muy particular y era una celebridad y siempre me ha gustado pues el cine y el blanco y negro y toda esa onda de las historias y todo ese cuento, entonces como pinto y dibujo y todas esas cosas me gusta como la parte sensual de las mujeres y todo ese marketing que le produce el cine y bueno, todo lo que sea. Entonces eso se vino en mí y vi como este bar lleno de figuras o de fotos, imágenes de Marilyn y me pareció como curioso y se presentaba de pronto un concurso que era de Marilyn Monroe y la que mejor le imitara esto y lo otro y pues yo pues quise hacerlo pero como vagamente y se me presentó la oportunidad y lo hice, no me acuerdo todo, les voy a contar porque no fue, pero el caso es que un amigo me regaló una bufanda como en crochet y eso se encoge, ¿no? Entonces lo que hice fue coserla a los lados y abrirle roto acá y me la metí y me la cosí. Y me hice ahí medio cuerpo y todo el cuento y entonces ya lo que yo tenía, por ahí una amiga me regaló un gato, que era lo que nos decía la anterior invitada,
Pues cuando uno tiene sus ciertas edades, el colágeno se ve con todo. Entonces para mí era muy divino cuando comencé, pues que me prestaron una peluca, pero era una peluca que ya la otra niña no se ponía, entonces la tenía por allá. Entonces para uno el gato era la cosa más maravillosa y como si a uno la peinaba. Y pues así aparezco en la primera foto como muy Marilyn, pero entonces sí, hoy lo veo, pues digo, wow, no sé cómo gané, pero esto es un gato. Y así pues gané. Y el ganar no me significó tanto porque no era grandioso el premio ni nada, sino era como una recocha, entonces el cuento, pero eso vale porque queda la imagen de las personas así en el momento. Y pues me pareció como rico y entonces ya empecé a sentir como esa curiosidad de quererme trepar, de quererme vestir, pero ¿cómo arranco? Si no tengo amigas, ¿cómo hago? Entonces había un amigo que tenía un novio y ese novio tenía una chica, un chico que ese chico se empezaba a vestir, que hoy en día es una gran trans, y por ahí comenzó la vaina. Entonces ya me dijo, acompáñeme a tal lado, y me ponía los vestidos de la sobrina que ya tenía 15 años, pues los vestiditos escurridos, así que uno ve en los almacenes de 15 años y todo el cuento, y yo me sentía divina con eso, horrible. Pero fue como la manera de entrar. Entonces ya después de este Tasca Santa María abajo quedaba un bar, que estoy hablando de la séptima arriba de la 23, había un bar que se llamaba Dandy, y en Dandy este chico me dijo con el novio que los acompañara, y yo me acuerdo que ella venía como de un reinado y yo la acompañé y me vestí para acompañarla. No, era una cosa absurda lo que yo hacía, pero yo lo hacía porque ya tenía como esa vocación de que lo quiero hacer y lo voy a hacer y punto. No sé cómo me voy a ver, pero punto. Era una cosa embolatadísima. Y yo ahí parada en la puerta, entonces yo veía carteleras porque se usaban las carteleras. No estábamos hablando de las redes ni nada porque pues no pasó. Exacto. Entonces se hacía la cartelera pues yo inclusive aprendí también cuando ya vino Marilyn a hacer lo mismo, a hacerlas con escarcha y adornitos y cositas y para acá y para allá. Esa era la publicidad. Si no, las revisticas que eran las que tú encontrabas en la entrada del bar y eran gratis, entonces ahí desde los saunas hasta lo más íntimo que se pudiera, porque de todas maneras el relajo siempre ha sido el mismo, pero más oscuro de doble moral, porque había homofobia, entonces todo ese paquete completo te lo voy a contar. Entonces imagínate que en Dandy yo me paré en la puerta a cuidarle las maletas a estas amigas y todo el cuento, y se fueron a bailar como pareja, y la otra pues sí se vestía, pues vestida de chica, se veía más volátil, más con experiencia y todo el cuento, y yo ahí como teniendo en la maleta con ese vestido escurrido. Y me acuerdo tanto que pasó el dueño del bar, porque es que yo aclaro una cosa, los dueños de bares siempre han tenido como eso y me perdonarán, pero es como todo en la vida, o sea, si el dueño del bar tiene un negocio, pues a él que le interesa su negocio, y si la nena es la transformista o es la estrella del momento, pues venga para acá. Pero también hay dueños de bares que hacen la estrella para también beneficio del bar. De alguna u otra manera conducen a lo mismo. Entonces, él me vio a mí como la casta porque se enteró por la competencia que yo había ganado ese concurso de Marilyn y se me arrimó como cosa rara, pero antes de arrimarse me pasó y me vio como de arriba abajo y volví y me vio y yo pues que me va a sacar este tipo de acá. No, él ni sabía que era el dueño. Entonces, se presentó todo el cuento y me dijo que él tenía un concurso de transformismo y que era un viaje a Cartagena con 8 días pagos, ida y vuelta que nunca vi. Entonces, sí, y me dijo que mira que aquí está la publicación, esto y lo otro, y para aquí y para allá, y bueno, yo lo leí. Entonces me decía que tú fuiste la que ganaste allá en la Marilyn Monroe, que no sé qué, y volví y me vi de arriba abajo. Y yo, sí, así como es sí, pero no es sí, sino es sí como con miedo. Y entonces me dijo que él me tenía como una propuesta, y era concursar con una vieja que estaba sonando, que era el momento, y esa vieja imitaba a Marilyn Monroe en uno de sus videos. Entonces que él tenía un amigo y ese amigo, él tenía una amiga que era azafata, y esta amiga azafata le traía los cassettes de los conciertos de Madonna en formato VH, que es ese cajón oscuro, exacto. Entonces que si quería pues que él me hace esa propuesta y habláramos al otro día, yo le dije no, pero muéstrame la nena. Entonces justamente estábamos en la época que el bar era con video, entonces se bajaba la pantalla y un rato uno bailaba, veía el video, que Bananarama, que la una, que la otrica, que para aquí, que la Yanecla, y volvían y subían la pantalla y bueno, y quedaba el reflector era como un semáforo acostado que si te caía encima te mataba, era una cosa grandísima, no como las cositas de hoy en día que son así como los vasitos de Radio Quinta. Entonces, así fue pasando la cosa. Entonces, cuando me mostró la nena, yo le dije, no, papi, pero ¿cómo se te ocurre que yo voy a imitar esto si yo ni sé bailar y mucho menos en un concurso de esto? Yo lo hice por eso. Pero te pareces a esa vieja y lo importante es que te parezcas. Eso es lo importante. Yo me encargo del resto. Me acuerdo tanto que me dijo así y yo andaba con 4 amigos, pero esos amigos tampoco ni idea.
3 amigos, perdón. Entonces yo andaba con ellos para arriba y para abajo y me ponen esos maricones a bailar contigo. Eso es de una, yo les pongo todo. Pero que nadie sepa. Me dijo así, porque entonces la envidia y el que no sé qué, pero lo veo que estás comenzando y siempre lo veo, o el chico, siempre me trataba así, no. Entonces pues me dio como más confianza. Entonces dije yo, bueno, mi vida. Yo le dije sí. El concurso, como que me acuerdo, éramos 26 y de las 26, 6 éramos de los 90 y las 20 eran de los 80. Porque me acuerdo que como que la onda era así. Todo sucedió porque yo, la cuestión mía fue como muy, primero que todo mi transformismo fue más que todo trabajo. Lo mío se convirtió en trabajo y en una responsabilidad que vino al punto de volverse disciplina. Tanto por mi entorno como por lo que yo quería y por lo que iba pasando. Entonces, realmente este señor a mí me puso la discoteca en las tardes como a la orden y los videos. Entonces había alguien que abría, había alguien que ponía la música y entonces ya él me ponía a mí, yo ensayaba. Me acuerdo que el primer tema que yo ensayé fue como Like a Player, que era el tema que como que más gustaba porque ella fue sacando en fila. Después del Like a vino como que Bow y el Bow ya se volvió icónico y entonces como que iba saliendo la cuestión así y él sabía perfectamente cómo me tenía que trabajar. Entonces me decía, ¿te gusta tomar algo? Entonces yo ahí me conocí como el licor, entonces me daba cuenta que tomando licor, pero hubo un momento en que dije, no, ¿qué estoy haciendo? Pero seguía. Entonces ya pues me gustó como ya yo veía que se ventilaba, que habían bastantes, pero ya estaban como muy duchas, unas ya estaban con su vestuario, otras, pero yo era como la onda de que a esta hay que hacerla. O sea, yo fui transformista de laboratorio. Yo no fui transformista así como hoy en día me considero, pues. Fui de laboratorio. Esta hay que hacerla y ponerla ya en la competencia. Y si ella se arpía y lo logra, únicamente porque se parece, porque el mariconcito no sabe más que parecerse. Así fue. Entonces los chicos que andaban conmigo me dijeron, tienes que ponerte pilas o si no, aquí no vamos a hacer nada. Y mira con quiénes vas a competir. Pues realmente no me interesaba, ¿sabes? O sea, sí, pero cuando uno no tiene la cancha y uno no tiene la experiencia, le vale poco. Y uno está comenzando, es como estrenar un juguete. ¿Me entiendes? Pero a través del tiempo que sigan comentando cosas y sigan formando cosas y iban pasando cosas, le fui cogiendo cancha a la situación. Entonces ya él me empezó a trabajar, no solamente como la psicología, sino me empezó a dar buenas ideas. Entonces vamos a hacer esto. Cuando tú aparezcas en este tema de Madonna, quiero que lo hagas igual. Vamos a quitar el video y vamos a poner el video. Tienes que salir exacta. O sea, tras del hecho tenía que hacer eso. Entonces para mí fue como que la tarea. O lo haces porque es que las que van a participar todas ya lo tienen claro. Tú no, te estoy diciendo para que tú lo hagas. O sea, sí señor, como tú lo digas. O sea, ya estaba totalmente claro. Ahí. Ya no tenía para reversa. Y empezó el trabajo. Él tenía una chica que era la hermana empezó a hacerme la ropa de los chicos. Entonces, él me dijo, no vamos a hacer como salen ellos en esta vez en Like a Prayer. De hecho, salen en negro, vamos a poner blanco para que llame más la atención. Y quiero también que hagamos unas cosas atrás y se suba la pantalla y se baje la pantalla. Y entonces, que después, ¡ah! Eso así era. Igual. Y ve la luz. Y la luz 6. Entonces, espera, ya vamos a cortar porque estoy sin Dios. No, entonces ya dentro de todas esas ideas, créeme que el tico tenía unas buenas ideas, además que era el bar de moda y el bar de la competencia del otro que también era de moda, pero ahí había como un vínculo como muy igual, digámoslo así, porque todas cogíamos para un lado o para el otro. Además que era muy rico porque en el centro se podía rumbear seguidito y ese que el centro era peligroso. Pues no era peligroso, era movido, no es como ahora que pues es muy cerrado, llegas a las 12 de la noche y no se ve un alma ni nada. Pues allá habían bares, tabernas, habían casinos, la gente iba y venía, era una cosa nocturna muy rica a pesar de tanto movido y de tanta cosa, pero éramos sinvergüenzas porque la jugábamos. La verdad que sí, entonces el tipo estaba como floreciendo con su bar y él quería que esto, no para mí nomás, sino como que para todas, ¿me entiendes? Entonces, yo era como la coladita ahí, pero la nueva, pero algo le pasaba al man conmigo que decía, lo llamaban sí, lo que es para uno se lo guardan, siempre lo he dicho yo así. Entonces, él empezó a cambiar las cosas a los shows. Entonces me dijo, no te vas a vestir igual a Madonna, vas a salir igual a Madonna, pero vamos a poner este color y esto y lo otro, que prácticamente me gustó todo eso. Porque también lo que tiene puntos son enseñanzas y agradecimientos a él. Ahora, para hacer las mezclas eran una cosa terrible porque tocaba cassette. Y entonces mezclar un tema con el otro era una cosa muy difícil y tocaba a uno pagar muchísimo para que hicieran las mezclas porque yo le decía, es que me parece jocoso hacer un tema completo.
Yo quisiera que hiciéramos la mitad de uno con el otro y se me metió, entonces él como si buscaba y hizo la mezcla, que era una cosa Jurassic, pero se tenía que hacer. Entonces ya llegó el momento, bueno, llegaron momentos anteriores al concurso, hubieron polémicas, hubieron cosas así que pues yo prácticamente me dejaba llevar así como para allá y para acá, pero como en mi plan de esto, pero empecé a darme cuenta que estaba rompiéndola porque lo mío era una cosa que iba al aporte con las europeas, que eran mis amigas las trans, entonces estaba de moda París, entonces París viene, París va, los billones, las perfumes, las nenas llegaban reproducidas, divinas, todo el cuento, y unas vivían ya en Italia, otras vivían allí, allá, entonces Madonna empezó a sacarle lo interior a lo exterior, y las nenas de este transformismo cuando yo llegué pues era la perfección en reina, la perfección en la balada, la perfección en la plancha, pero era una cosa como un árbol de Navidad que brillaban y pues tecitas y todo el cuento. Pues Madonna estaba en ese momento sacando el liguero, los conos, la cola, la rebeldía, los pelos en las axilas, la boca más grande. El maquillaje como un poco más pronunciado entre Marilyn y Madonna, si me hago entender. Ella quería llamar la atención más que todas sus fans, que eran las mujeres de esta época, que rompió con Like a Virgin, al diablo con la virginidad, con Like a Player, al diablo con la religión, digámoslo así, Papa Don Pris, al diablo con que tengo que casarme para ser madre. En fin, ella fue rompiendo como todos estos vínculos y a través de eso también fue imponiendo moda. Entonces yo tenía que hacer lo mismo, ¿me entiendes? Entonces yo no me encontraba en ponerme un vestido largo porque no era mi onda, sino ya era el liguero y toda esta cosa. Entonces me di cuenta que la estaba rompiendo en el sentido que empecé a sentir apoyo dentro del público, más que todo las trans. Entonces ya mi nombre también fue una historia porque ya me impuse yo Marilyn por Marilyn y Madonna. Entonces me decían que era un nombre que ni de hombre ni de mujer, que eso no se podía entender, que eso no se podía nombrar. Entonces Marilyn por un lado, Madonna por el otro. El caso es que ya para las finales del concurso empezaron a pegarle a la botella, a la mesa, porque se vendía el trago en botella, en vidrio, no como hoy en día que la caja para evitar. Entonces le pegaban y hasta amenazaban al dueño del bar porque le decían, si no gana Madonna acabamos con este bar. Así lo decía. Y entonces fue curioso y bonito porque mira que primero hubieron problemas con mi personificación, porque yo sí me hicieron, como vuelvo y lo repito, de laboratorio, pero me dijeron, te metes en esta caracterización y ahí te quedas hasta que termine tu vida de transformista, y verdad que es así. Así fue. Entonces, Madonna, pero no habían pelucas rubias, no habían pelucas platinadas, a todas las de chocolate, Coca-Cola, negras, etcétera, pero nunca vi una peluca rubia. Y a pesar de eso eran muy rubias las que yo veía eso porque tinturaban el cabello natural, y las que tenían pelucas de cabello natural eran las niñas ricas de la élite, de la onda, del transformismo, y yo no tenía para pagar $1.000.000 una peluca en 1991, por Dios. Entonces imagínate, entonces no habían pelucas, me tocó ponerme el cabello como tú lo tienes, inclusive así de largo, porque no tenía como la expresión de que, bueno, yo quiero ser una chica primero para ser transformista, o tengo que enmasar esos códigos de mujer para ser transformista. No, eso fue de una pelado, te pintas el pelo y de una te me la mandas, te ponen liguero, te haces el cuerpo y vamos a hacer esto, y eso fue así, el licuado fue total. Entonces, a través del concurso eran noches de reina de carnavales y rey de carnavales, entonces se fue pasando. El concurso fueron como varias eliminatorias. El caso fue que una parisina me prestó la cola de caballo, la otra me prestó los pendientes, la otra me puso un vestido en látex que eso no se veía todavía aquí, la otra me puso hasta los tacones. Bueno, tú tienes que ganar. Entonces hubo una cosa con la otra, ¿viste? Claro. No tuve tiempo para verle el talento a las demás porque pienso que todas se lo ganaban, pero no tuve tiempo para todas esas cosas. Créeme que lo estoy diciendo porque así. Y te estoy hablando hace 35 años también de lo que me acuerdo, que parece que te cuento lo más interesante. Entonces, ya vino como el concurso y la noche que yo gané, pues entonces ya entré como realmente era el performer de Madonna y pues ganaba. Ganaba no por ser de pronto la más, sino ganaba porque era una novedad distinta. 4 bailarines, una caracterización casi exacta a Madonna, el maquillaje, todo fue como muy teatralmente escénico, en la cual pues se hacía o no se hacía según él y según yo. Entonces eso hizo que resurgiera que los buenos shows se tenían que mostrar de esa manera, con buena escenografía, con buen vestuario, con buena coreografía. Me hago entender. Para la vocalización yo me sentía muy floja porque nunca pues el inglés, esas cosas, pero arreviaba hasta donde tenía que arreviar en el cuento. Y el resto me fui creando como esa Marilyn a través de los demás hasta que ya pude escapar de ser yo misma. ¿Sí me entiendes? Entonces ya cuando escapé
fue cuando ya vinieron los chicos a decirme tienes que ponerle más onda al show y hacer más partituras del mismo show de Madonna. Entonces llegaban los conciertos 2 años después, en fin, hasta que ya se me explotó la cuestión porque yo vivía ahí, pero entonces ya vinieron dueños de otros bares y este señor se puso celoso y entonces antes de que yo abandonara el bar me rompió el cassette, me dejó sin música. Entonces a mí me pareció es un detalle supremamente desagradable y hasta el sol de hoy, papi, Sí, si Mario, veo, no me chao. sí, porque no me pareció, ya me estaba diciendo la gente, él te quiere quemar ahí, te quiere quemar ahí, y te está pagando vagamente porque porque él te hizo y está abusando de ti y está llenando el bar y mira cómo lo está llenando. Entonces, a ver, mi amor, entonces llegó otro que tenía un bar en Teusaquillo. Boys Club. Boys. Entonces él llegó allá una noche y de una vez le dijo a ese señor se atacó y entonces él ya me habló a mí personalmente, me dijo que me pagaba el doble de lo que me estaba pagando el otro. Y a mí se me ocurrió decirle que sí, y entonces el otro señor me rompió y me dejó sin música y sin nada. Me tocó a mí pagar esa onda y la grabación, créeme que no fue la misma. Entonces Madonna hacía conciertos en Tokio o en París y el saludo siempre que yo hacía el primer tema de ella con saludo, pues se cambiaba el saludo porque era un idioma al otro. La India, pues como sea, ella se buscaba la manera de saludar llegando a cada país en los conciertos. Entonces ya por ende pues se me volvió como mi trabajo y mi referente. Entonces ya cambié, pasé de Marilyn Monroe a Madonna. Y eso que déjame decirte que cuando yo vi a Madonna sí me dio como cierto recelo porque pues muy exacta la Marilyn, pues a Marilyn nadie la imita o nadie será como una Marilyn en este planeta, créeme. Entonces la vi así, pero no, era el marketing de la vieja que tenía que mover así como las chicas de hoy en día, las cantantes de hoy en día. Como decir que Gaga es la madre Monster, Madonna era la madre Marilyn, ¿no? Eso es cosas 40 años atrás. Entonces, ni modo de comparación. Entonces ya me fui explagando del centro a Teusaquillo y ya me fui a la élite. Y en la élite pues también conocí ya gente, pero entonces la élite me llegó a mí muy tarde porque en el transcurso del centro a Teusaquillo apareció alguien que quería tener un programa y invitar a varias transformistas que tuvieran distintos shows. Entonces había una nena que bailaba salsa, una que era Petronila Espernancación, que era el humor, otra que era Vanessa, no sé qué, que era la balada total, y otrica que era María Moñitos, que era un señor que era icónico hoy en día en Barranquilla, que llegó ahí también porque era invitado. Éramos como un salpicón así como de amarillismo, que lo querían ver así como, si me hago entender. Entonces, también me invitaron a mí y entonces la famosa invitación era de un programa que tenía Pilar Castaño. Entonces yo desde ahí pienso que conocí a Pilar como mi hada madrina, porque en ese programa cuando ya nos conocieron, ella me vio a mí y pues se impactó como con el parecido de la Madonna. Ah, claro, yo no estoy ahorita de Madonna ni de esas cosas, y estoy hablando de tiempos atrás, para que la gente diga, pero ¿esto qué? No. Entonces, sí, entonces, en medio de todo el cuento, pues era aquí como estamos, pero allá era para el público y ella me puso a salir dentro de arriba, como darle ese cierto realce a la imitadora de Madonna, digámoslo pues así. Y ahí comenzó la historia de Marilyn ya en otro estilo de vida, o sea, de vida artística. Entonces ya le cogí más amor al transformismo porque llevo más compromiso, entonces fui esa artista que entraban por detrás y sacaban por detrás, porque pues obviamente empecé a salir como en momentos amarillistas también de los periódicos y de la radio y de pequeñas notas de los noticieros del mediodía y de las 7 de la noche, que eran otras cosas distintas a los noticieros, a las cadenas de hoy en día que no voy a nombrar. Entonces eso era como para mí ¿el qué? El internet. Del momento. Era el internet. Entonces, por medio de esas salidas me contrataban en Barranquilla, en tas. Pero entonces vamos por pasos. Cuando llegó Pilar Castaño, lo primero que hizo fue relacionarme con Camilo Pombo, que él tenía un programa de rock pop a medianoche porque era como muy difícil que lo pusiera en horario familiar. Entonces él me presentó y él era dueño o socio de una discoteca que era diagonal al centro comercial del norte, bueno, el del norte muy nombrado, ahí, más acá en la zona rosa. Andino. El Andino. Entonces diagonal queda una discoteca que se llamaba Roxy y era la discoteca del momento. Todavía habían hablado de mí y entonces ella es la que sale en la televisión, entonces esto es un bon, el maricón se presta para todo, es
llama la atención, bueno, una cosa así. Yo únicamente escuchaba y yo me hacía así porque yo decía, sé que me van a boletear por el amarillismo y todo el cuento, pero no, esto es lo que yo necesito porque si no, pues, ¿qué más? Era lo que había. Entonces, estaba Amparo Grisales haciendo Doña Flor y sus dos maridos en una obra de teatro que estaba muy nombrada, estaba la Amparo bellísima, pues siempre ha sido una mujer hermosa. Entonces ella estaba en ese cuento de Amparo y estaba el VIH que hacía y deshacía, ¿me entiendes? Entonces lo que hicieron cuando terminaron esta obra, ellos fue a Amparo donar esta lencería que ella utilizó como para venderla y recaudar fondos para estas instituciones o bueno, estas organizaciones que ayudaban a los enfermos de VIH. Entonces había muchas cosas ahí como encontradas y yo ahí como en el cuento. Pasó de que a Camilo se le ocurrió la idea de que en la inauguración y en todo este cuento de Amparo y en la noche que se iba a presentar todo esto, yo fuera el show central. Entonces me propusieron y yo les dije que claro, con nervios porque era la primera vez que me iba a presentar en un mundo totalmente hétero, de disparado, donde estaban ciertas celebridades, donde no sabía cómo era, pero créeme que mira que ni tan me daba nervios porque yo podía haber hecho esa noche temas de Madonna que son los clásicos, divina, vestida, no. A mí se me ocurrió ser erótica porque acababa Madonna de salir con todo ese cuento y ese embalaje de erótica, de libros éxito. No, a mí me pareció fabuloso. No, pues nos vamos a coger entre todas, lo mínimo que se podía. Era una vulgaridad salir en hilo dental, los chicos. Entonces yo lo saqué en hilo dental y yo me rompí un brazo y me saqué las tetillas y yo tenía el cabello cortico porque estaba Madonna en el Girlicho 92 por allá. Pues acá yo hacía las cosas como yo vaya haciendo como las cosas así, entonces, sobre todo los looks. Entonces, hice erótica. Yo hice erótica y eso todo el mundo quedó mudo, callado, habían partes donde ellos conmigo, ellos con ellos, pero todo era simbólico, todo era trabajo artístico, pero obviamente en escena se veía guau. Y para ver en un mundo hétero que todo era prohibido y que nosotras estábamos en la línea de la acusatoria de que éramos lo peor de violadores, teníamos lo peor porque estábamos como el homosexual que era lo peor, era un asco, entonces la gente podía imaginarse lo peor. No, aquí llegó estos pechos para como romper ese mito de una y como que voy a hacer temas candies como maripositas y florecitas, no, hagámoslo de una y hagámoslo bien, que es lo importante. No, al otro día salí yo, me acuerdo que eso fue un éxito, me acuerdo que nos atendieron bien, cada una para su casa, seguíamos en contacto y todo, y yo como a los 2 días pasé como por la esquina de la 15 con 72, había una librería y una papelería ahí que vendían siempre prensa y todo, y me veo yo en la revista Vea. Lo puedo decir, ¿no? Sí, claro. Sí, la revista ve así, yo pegada contorsionada hacia atrás y los chicos al lado mío cogiéndome, entonces había un encabezado muy grande que decía, anoche Madonna fue hombre, una cosa así, contorsionó a todos con sus bailarines y los movimientos, bueno, eso se habló de todo ahí, ¡pim! Entonces fue cuando comencé como de cierta manera a llamar la atención a otras personas que querían que Madoline estuviera en las fiestas de cumpleaños, de amor y amistad, pero entonces nunca se mostraba Madoline en las fotos, sino hablaban de la celebridad en los medios que estuvo de cumpleaños, pero no hablaban que fue el show central, digámoslo pues así. Pues no creo que fuera tan importante para que me fueran a nombrar, pero la curiosidad, ¿ves? Entonces, con el tiempo me preguntaba yo y les preguntaba, ¿por qué pasa esto? Porque si tú te presentas y yo soy hétero y te traigo acá para que me celebre los cumpleaños porque estás en onda, porque te queremos ver y porque es el mejor regalo y mis amigos quieren verte o mariquearte, entonces, si llegan a enterarse en los medios de que tú estás, pues mañana salgo yo como gay. Entonces como la doble moral, ¿no? Entonces me acostumbré a esa doble moral porque ganaba, mi amor. Entonces hubieron muchas épocas también donde yo tuve como, no sé si el privilegio o no el privilegio, más bien el riesgo de que siempre me recibían o me recogían en el 72 con 15, con séptima, perdón, y a mí y a los chicos, y nos vendaban los ojos y nos subían a la calera para presentarnos donde habían políticos, las reinas que no quedaban de Miss Colombia, las cumpleaños de las modelos, de las actrices, de los actores, bueno, si te contara. Entonces nunca supe dónde me presenté y así mismo vendadita la camioneta y de nuevo allá con el buen pago y todo. Entonces me volví esa artista fantasma, esa artista como nubelosa entre el mundo hétero, pero me acostumbré a eso. Y se me volvió trabajo, ¿no? Y claro, ya había salido en El Espacio, que era también la moda y en otras revistas, y como les digo, ni cosas, y no se veía, y no salía el transformista así como muy tan, salían como de ciertas hélices y todo.
Y pues yo siempre traté como más bien como de apoyar el mundo trans, ¿no? Que es el más golpeado, entonces siempre era, bueno, te vamos a contratar, pero entonces necesitamos que llegues de chico porque trans no le damos trabajo, tú sabes, ellas matan, roban, se agarran a cuchillos, se rompen las botellas y eso nos acaban acá con todo y no, yo, uy, pero hasta allá, Dios mío, qué horror. No, me tocó dejarme la barba ir, antes tenía que ir de chico, con la cara lavada, todo el cuento, sí, para que me dieran. Entonces, fueron muchas cosas que realmente no sabía uno si agradece o no agradece porque había siempre la discriminación. Tú estás acá, pero te quedas ahí, te decimos a la hora que tú sales, todo el cuento y no sé qué, que se echa y se quietica, se ve bonita. Eso es bajar la cabeza en un mundo donde yo me encontraba que realmente la homofobia ayudaba más a la discriminación, así uno fuera artista. Entonces, por eso es que les digo hoy a los muchachos, les digo a todo el mundo, si uno no se considera artista, pues no va a pegar a ningún lado porque es que de mariquear no vivimos. Total. Ya. Un aplauso para Madeline. Se entrevistó sola. Bueno, se entrevistó sola, lo dijo todo. La historia de Madeline. A mí me parece que esta vez, ya sabes que hemos compartido estos espacios, pero esta vez la grafiqué toda y me parece que, obvio, es una historia que abre muchos espacios. Yo siempre he pensado además que pues justo en ese momento donde tú empiezas a abrir unos lugares de como dices, de replicar esa lucha que tenía de alguna manera Madonna, porque pues de alguna forma los 80s también empieza a ser una época donde ella sale y empieza con grandes artistas, no solamente desde la música, sino artistas plásticos, visuales, performers, que empiezan a activarse desde el cuerpo y a hacer una lucha desde el cuerpo. Y cuando uno ve las fotos que ustedes estarán viendo ahorita en pantalla, vamos a ver esa Madeline replicando esa sensualidad y ese erotismo que obviamente era en ese momento tan difícil de mostrarse, tan difícil de digerir, pero tan seductor al mismo tiempo, que hacía que las personas pues de alguna manera tuvieran una cercanía cálida contigo, pensaría yo. Incluso pensarnos pues en los 80 y 90, donde pues Colombia estaba atravesando y atraviesa de alguna manera en la actualidad, pero en ese momento con mucho más impacto sobre la ciudad, pues una guerra, ¿no? Estábamos atravesando una guerra y estábamos atravesando pues ser no solamente un país pues que tenía un montón de estigmas, sino que también las personas que vivíamos en Colombia y pues recibíamos una discriminación en el exterior. No, y lo peor era que yo llegué a Bogotá cuando esto parecía Hollywood, la capital parecía Hollywood porque a Papi Escobar le daba tos en Medellín y aquí le daba gripa. O sea, Bogotá le daba gripa, créeme que era la verdad, no se podría hablar más que, no se hablaba como ni la violencia ni la delincuencia, sino como de ese terrorismo nacional entre todos nosotros. Era una cosa también y por ese lado eso socialmente y también por la noche acechándonos, pues toda esa homofobia que era como acumulada y muchas veces se veía que la misma ley no sabía para dónde coger, si era el desquite con las chicas trans, si era el desquite con los mariconcitos que éramos los que llamarían hoy femboys y no binarios y este boloró. Y también, ¿sí me entiende? Y se veían en un bar, es una cosa inmensa también, ya saliéndome de ese estigma porque uno tiene que recorrer este gueto para ahora decir soy Madeline, pero también digamos se encontraban a un chico con barba y bigote besando al otro, eso usted viera cómo los trataban, eso era una cosa, y no valía cédula, no había papel, no había cargo, no había el título que tuvieras, lo que no, para el camión todas de la mano y ni siquiera tenía derecho la una a ver a la otra, ahora la otra empolvadita, bien bonita, pasada de hombre con esa piel lozana, ¡pum! Las luces blancas, las empolvadas de una vez quedaban, me pillaron, claro, estaba en moda ese Ansel Face, pues todas las series andaban con el polvito metido ahí en el bolsillo, mi amor. Pues claro, y cuando hasta eso, imagínate tú, no, y lo trataban a uno como si no hubiera tenido uno madre. La verdad, como que le daban ese permiso, cogían ese valor, no, aquí nos metemos a este valor, volvemos mierda, y hacemos con ellas. Y la lógica era llevarnos a la quinta, pues yo nunca pasé por esto, pero siempre se vivía, a llevarlo a una estación, cuando las maricas allá lo volvían reinado y lo volvían de todo. Pues, era siempre ha sido una pelea pendeja, pelear contra la comunidad. Siempre, cada familia tiene un gay, sea allá pasado o presente o viene. ¿Me entienden? Siempre, que no lo sepa la familia es porque el otro está bien enclosetado la otra, pero la verdad es así. Entonces, no sé por qué la homofobia sigue peleando con la cultura gay. Es la verdad. Digamos, Madeline en ese periodo,
que empieza a construirse. ¿Cómo sentirías que era, yo creo que para ti, tu percepción, o sea, cómo era la percepción de la sociedad cuando te veía? ¿Qué pensaba la sociedad cuando veía una Madolyn en los 90? Una Madolyn irreverente, una Madolyn erótica. Pues ¿Tú qué sentías? ¿Qué pensabas? Que estoy haciendo feliz al público, ¿no? Porque primero empiezo uno como a respetar como el público porque es muy difícil. Y en el mundo gay pues es peor porque somos muy perfeccionistas todos de alguna manera de lo que hagan cada uno, así como cada uno hace su estilo, también quiere que la otra persona sea perfecta porque nos exigimos. Entonces, primero que todo el público se retroalimenta uno del público y el segundo es que le paguen a uno divino, porque eso sí que es mal acostumbrada. Pero también es la disciplina. Entonces, ¿qué veía yo? Yo veía que si uno medio pestañaba mal, el rechazo total. Y que nos tocaba solas, porque también hablo por mis compañeras que éramos muy poquiticas, las que nacieron como conmigo en los 90, nos tocaba solas porque las que ya venían ya lo tenían todo. Y ponían disponer, hasta nos podían cerrar la puerta al bar y nos podían solamente destruir con decir, estás más maquillada. ¿Por qué? Porque no te maquilla el que me maquilla. Está más vestida. ¿Por qué? Porque no te viste el que me viste. Los zapatos están embarrados. ¿Por qué? Porque los zapatos no son nuevos como los que traigo yo, porque yo cada vez que salgo me estreno un par de zapatos. Eran cosas así literalmente, entonces nos sentíamos como esas harapientas, pero llenas de éxito y de vigor y de salud y de mucha edad. Entonces, de cierta, pues de edad, de como mucha energía, digámoslo pues así, porque las de mucha edad eran las de atrás, ¿no? Como la edad que tengo. Sí, es la verdad. Entonces, no había momento de decir ayúdame, porque eso eran así. Ya está, porque es lo que yo repito hoy en día. Todas las generaciones cambian y tenemos que darle paso a todas. Y uno llega en un punto que le parece maravilloso apoyar una polla. Sí, o digamos, no para que se vuelva igual a mí o aprenda lo que yo hice y viva no. Pero es muy rico porque ya uno sabe que uno lleva una vida tan satisfactoria que ya uno aprende más bien como a dar, a apoyar, a regalar, a dar sus mismos trucos en todo, porque dice, pues chévere, porque yo ya lo hice, entonces ya no tengo por qué estarme guerriendo con la otra, porque la otra lo hizo o no lo hizo, por Dios. Entonces, Madolyn en ese orden de ideas fue creciendo en una sociedad donde todo era muy prohibido, donde todo era muy negado, pero entonces tocaba lucharlo, y yo nací en el amarillismo. Entonces ya me alboroté de laboratorio con la rompidita que ya del casé y ya empecé a trabajar más en mí. Entonces ya dije, no, Madonna le debo yo mis comidas en mi vida, mis pagadas de arriendo, no conocía el mar, como unas montañeras allá con la camarita Kodak, montadas en un avión todos cuatro, todos y en doble exposición. Sí, con ese pelo vaporoso en Cartagena que me metí allá en mar salado y ojo me paró el pelo así parece un... Porque eso, cuando el pelo es pintado, pues imagínate tú, y ahora las pintadas de pelo cada 2 meses, en fin, tocaba andar así como con el pelo pintado, entonces de Cali a Medellín, de Medellín a Cúcuta, de Cúcuta a Barranquilla, Santa Marta, en fin, había muchas cosas y era divino porque la gente me conocía, porque era la nena de la capital, la transformista Madonna colombiana, me llamaban Madonna criolla, que siempre peleé por ejemplo Madonna criolla, me sentía como una papa criolla. No me digan así porque así no es la onda. Entonces, volviendo así, pues, a mí Piñer Castaño fue como una buena hada madrina porque me soltó ahí, ahora vuele pues. Ya con el tiempo, cuando bajó ese cuarto de hora, porque pues yo sí lo aproveché, pero bajé divina. Ya cuando bajé ese cuarto de hora, pues ya volví de nuevo a los bares que ya vino Safari. Después de Safari ya vino como ese cuartico de hora ya, y ya vino Zona Franca, ya vino otra onda de rumba. Entonces ya me quedé yo, ya no era lo mismo con estas fiestas y todo, sino que ya volví a bajar a los bares porque ya no había más que hacer allá. Y se transforma, yo creo que también los periodos, porque justo en ese momento también empieza a crecer aquí una cultura sobre el drag y tú transformas. Ahí voy en el detalle, exacto. Ya el drag se vuelve, ¿por qué se vuelve el drag? Mira que el drag se vuelve de 2 maneras. Yo no sabía que era drag. Yo no sabía que era drag hasta que me di cuenta que llegar con una capa casi medio desnuda en un mundo donde no todavía lo hacían, eso era ser drag. Exagerarse el maquillaje, hacer un artista como con las voladas y todo ese cuento, más que todo como mi deritonga, eso era drag. ¿Me entiendes? Estaba muy aparte de todo el cuento. Estar en una foto donde todas son altas y todo el cuento y estar chiquitica, vestida y tonta, se veía la mueca dentro de la foto y esa era yo, la drag. ¿Sí me entiendes? Entonces eso fue se fue creando y hacer caminos en los mundos audiovisuales y hablar de las maricas, hablar de las trans, hablar del arte, del transformismo, eso es ser drag. Entonces yo pienso que eso fue lo que me hizo el drag porque era una cosa supremamente exagerada, que no era como el transformismo, porque obviamente todas tenemos que ser transformistas para hacer muchas cosas en la vida. Entonces el ser drag, eso me hizo ser drag. Y hoy en día el drag es porque los chicos de hoy en día
esto lo han visto, lo han leído, lo han visto, así vengan de atrás, lo que hayan visto de mí, entonces se han dado cuenta que madre nos ha visto el camino, esto y lo otro, entonces yo, ¿en qué momento estos chicos me ponen a pensar que yo abrí el camino, digámoslo así, para que se lo digan a todas también? Pero lo he visto que es en todas partes donde voy, bendito Dios, digámoslo pues, pero es dándome yo cuenta de lo que he hecho, ¿sí? Siempre he llevado como esa misma carreta y ese mismo embalaje y ese mismo emblema y ese mismo orgullo, si lo quieren ver así, de que no, aquí estamos y aquí existimos. A mí me toca decir, a mí no me vaya a decir loca en plena entrevista, que locas son las que tiran piedra en la calle a mí, dígame homosexual, maricón, mi nombre jurídico, como quieras, pero loca no, porque entonces vamos a hacer una entrevista donde tú ganas y yo salgo perdiendo, porque también me van a decir loca donde me vaya a presentar. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Me estoy prestando para qué? Palabras ciertas. Palabras ciertas. Bueno, yo creo que Madorili también ahí atraviesa, bueno, los 90, salen las Gretas de Garbo, empieza a haber allí todo un cambio y una revolución también de esa Madorili, que empieza a presentarse de otras maneras, y se gesta pues toda esta historia que tú has logrado construir hasta el día de hoy. Y se transforma, porque yo creo que esa energía, ese aprendizaje y esas cuestiones heredadas del transformismo se empiezan a transformar y se convierten en obra. Se convierten en una manera de decir, Madorili ya no es una transformista o una drag queen, sino es un artista. Un artista, entiéndase desde ese lugar que crea y gesta a partir de su propia experiencia. Dentro de toda esa cultura, yo recuerdo la primera vez que vi a Madorili, porque estábamos de hecho en Trinchera, era un bar así amanecedero muy rico, y empieza a entrar como esta figura Madorili, que de hecho tenías una peluca también rubia, corta, un enterizo rojo, era una fiesta roja, y allí yo tuve como esa atracción, obviamente, por esa figura que eres, porque pues generabas ese impacto visual, era algo totalmente diferente a los vestidos pomposos, a la reina, y uno, claro, tuve como ese acercamiento, y ya uno conociendo la historia, yo me empecé a preguntar muchas veces pues, qué encontrábamos y qué encontraba yo en esos lugares, como Trinchera, como esos espacios, y cada vez que nosotros pues ya llevamos 15, 16 años trabajando juntas, pues ya juntas, trabajar juntas ha sido toda una trayectoria, todo un trayecto. Y yo he entendido desde ser como también esta persona que está ahí al lado, que la fiesta ha sido un lugar para nuestra resistencia. Yo creo que ahorita actualmente la fiesta no es igual que ese momento en las fiestas donde realmente uno se encontraba en esos lugares nocturnos para poder ser, para poder realmente encontrarse con otras personas y no sentirse discriminado de alguna manera. Encontraba también en el transformismo el lip sync y todas esas maneras de expresarse que oímos en toda esta temporada, como siempre nos repetían esa necesidad de escoger unas canciones en específico también para empezar a gritar, querer decir algo, que Madorili, por supuesto, lo hiciste todo el tiempo a través justamente de ese lugar erótico. Madorili fue como el trampolín, como para visibilizar, como de cierta manera, todas las ramas genealógicas del mundo gay. Por un lado, el trans, que no lo dejaban entrar a la discoteca, me tocaba bregar para que entraran. Y era un mundo maricón. Era un mundo maricón, pero entonces hasta... sigamos así. Mientras vuelve la luz, sigamos acá que estamos en íntimas. Pero, bueno, voy a ir recreando entonces justo esa idea, porque empieza a haber todo un montón de herencias, porque son herencias que nos ha dejado la cultura travesti, transformista, trans, queer, que se ha gestado, y son herencias que yo siento que en este momento son importantes rescatar, recalcar, remarcar, porque son las que nos han construido para lo que estamos viviendo el día de hoy. Yo llego a ese punto es justo para hablar como de cómo Madorili transforma entonces todo eso que era pegar, hacerse su vestidito cosidito y yo no sé qué, y lo vuelves unos mascarones. De repente esto se vuelve un mascarón, se vuelve una pieza de arte, se vuelve un
uno a uno pegar una pepa y uno decir, yo en esos mascarones no solamente veo una pieza, sino veo a Madorilyn, veo esa historia, veo esa trayectoria Sí. en una pieza. Yo quiero que nos cuentes un poco de los mascarones. Bueno, entonces, pues yo quiero que, para que no le quede la duda al público, ¿qué pasó con Madorilyn y Madonna, no? ¿Qué pasó con ese último performer? Digámoslo, pues Madonna ya en 1997 se embarazó, tuvo a Lola, María Lourdes, ella hizo Evita, entonces ya fue como una controversia muy distinta, ya ella bajó como de, hasta que volvió con Music y todas estas cosas, entonces yo también me resguardé. Ese resguardarse tenía que inventarme algo porque tenía que mantenerme, reencaucharme y pues hacer los mismos temas, descansar a la gente y todo. Obviamente que ya no estaban pagando igual porque ya eran los finales de los 90, entonces traté de hacer un estilo de drag que, como no era este drag que venía como Madorilyn haciendo Madonna, sino ya hice un drag que era que se estaba imponiendo de moda, que eran las pepas de icopor, la escarcha en la cara, las plumas y cosas así como todo un revuelto de cosas que eso supuestamente era el drag queen. También me metí en esa onda, entonces le dije a un amigo que teníamos algo muy en común, la estatura, el estilo de música, éramos muy buena onda los dos. Montemos Greta de Garbo por Greta Garbo. Entonces ya montamos la Greta de Garbo, duró como 1 año, 2 años el apogeito y chao. No, Entonces ya siguió pasando, me retiré una temporada, me fui a vivir a mi tierra, me volví para Villavicencio una temporada, entonces ya Madorilyn se volvió Cransford, entonces ya me puse la Cransford por Joan Cransford, una luminaria de Hollywood muy seria, esta mujer muy así de temple, me gustó el apellido con el nombre, entonces dije listo. Y después de eso, entonces ya empecé a conocer chicos, y esos chicos se fueron volviendo como capullitos mariposas, que fue mi primera familia diversa, trans, que fue la familia Crawford, que fue la primera. Ya a través de eso, ya creo que me reencauché con eso, pero entonces ya te conocí a ti, entonces fue una manera como de saberme reencauchar socialmente contigo, porque ya pues vinieron las galerías, los museos, las cosas más de otro estilo, entonces ya mis performances eran estilo galería, estilo más arte, lo que yo buscaba. Entonces, de cierta manera, también Mojito llegó como a ese reencauche de Madorilyn, pero ya después vinieron cosas como más adelante, ¿no? Abreviando, que era como el COVID. Entonces, cuando llegó el COVID, con el COVID llegó la moda del tapabocas, y con la moda del tapabocas, pues para los que nos vestimos, eso dañaba como el maquillaje, sobre todo estas partes, la boca, no se podía, etcétera. Entonces, lo que hice yo en ese encierro fue recopilar una cantidad de que llamemos basura, pero dentro de esa basura yo la adornaba con texturas como brillantes y piedrería, pero la basura estaba dentro del mismo mascarón que conformaba como ese aparataje grande y extravagante y luminoso. Entonces, yo lo que hice fue aprovechar el momento del encierro para que ya sabía que venía la avalancha de volver a abrir bares, ya venía otra vez otra época que me tocaba de nuevo a mí porque cada década pues es un cambio para una persona que ya tiene sus años. Cada 10 años una cosa es nueva y otros muchachitos, otra gente, las cosas siguen siendo igual pero con otro nombre y con otro color, pero las cosas siguen siendo igual. De manera que hay que pensar, me voy a reencauchar porque es fácil, lo que estoy haciendo lo tengo claro. Entonces yo esperaba que volvieran los bares y a aparecer con un mascarón para de una vez quedar ahí. O sea, si quedo ahí pego, entonces pego. Entonces cuando le puse mascarón era como meter primero el rostro y luego el rabo, pero mandármelo de una. Por eso le puse mascarón, que es como le puse esto a las figuras que tienen las proas de los barcos en la parte de adelante, el madera como la sirena, el pirata, el ancla, eso se llama mascarón. Esa es la parte fuerte que tiene el barco, entonces yo no quería que mis mascarones llegaran a llamarse máscaras, ni de carnavales, ni esto, ni de lo otro. Entonces, lo que hizo Madorilyn fue reflejar su misma Madorilyn y crear más su marca, su nombre, a través de los mascarones. Cosas que me hice para salir a las discotecas, como para yo misma sentirme bien en una cápsula metida donde podía, no la que viene allá, y no sé qué. Entonces yo de cierta manera los hago así, ¿no? Ellos no son así. Es así para verte a ti y ver las que no quiero ver. En fin, entonces también pasa. Entonces, etcétera. Y ve uno mejor en los shows y analiza mejor porque está una metida todas las 24 horas así. Tú sabes que yo tengo una donde no se puede fumar, no se puede tomar. Y yo llego a las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana, mi vida. Yo no necesito por qué quitármelas y sude lo que pase. Los hago pues. Entonces, apareció dentro de ellos un arte. Ya no se volvieron los mascarones de Madorilyn para fiesta, ya se prohibieron, entonces ya vinieron las exposiciones, tú eres testigo, entonces ya no me los podía poner, si ya se volvieron arte, que he tenido éxito, se han vendido en el exterior, hay expuestos en el exterior, llevo la segunda colección, entonces estoy feliz porque dentro de las mascarones también tengo mi segunda familia, que también tú la conoces, ya es una familia como más experimentada, ya tengo más experiencia porque la primera vez de madre pues no tenía la suficiente experiencia, pero esa familia salió a flote y salió bien. Sigo con mi madre trans que
que ha sido la madre de toda la vida, la abuela de mis actuales hijos. Y pues sigo luchando con el arte y sigo con Madoline mientras la respiración aguante, ¿no? Ah, no, pues claro, que haya mucha más Madoline, por favor. Dijiste algo que es maravilloso y es celebrar, celebrar no, sino que cada década, cada año, pues empieza uno a cambiar, a crecer, a pensarse, a repensarse. Y yo creo que, pues, celebrar es parte como resignificarse, ¿no? Como de también valorar toda esa trayectoria que uno ha hecho. Entonces, pues, obviamente, hace poquito, este año tuviste tu celebración, que fue maravilloso, sí. Una celebración de 60 años de Madoline, 60 años de quién eres. Entonces, pues también, obviamente desde ese lugar, pues quiero felicitarte porque son 60 años. 60 años de decir uno lo logré, ¿no? Lo logré. No es como de que, ay, no, pues llegué y me llegaron los años y no me ha pesado nada en la vida, créeme que no, porque a nadie le debo y a nadie le he hecho daño. Pero sí es como lograrlo porque sí he pasado por las buenas y las malas también, entonces es como un ejemplo a seguir también para los muchachos de hoy en día, que no hay droga que te mate ni mal comentario que te dañe la vida, sino seguir adelante, ¿no? Porque es que lo que uno se demuestra es lo mismo que uno le demuestra a los demás. Entonces eso es recaucharse también y seguir adelante. Así que voy a aprovechar también ese espacio porque hay alguien que está por aquí que también celebra esos años y pues también me encanta porque ha sido unas personas que han estado también muchas veces con nosotros y pues son los 10 años del Museo Q que también están celebrando 10 años, esos primeros 10 años. ¿Y tenemos alguna invitada del museo? Mira lo que pasa. Bellísimo. Y nos cuente. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Gracias. El micro, venga, espera, yo se lo saco. Eso mejor. Te queda mejor a ti que yo porque vean. Claro, no, espera, ¿me oigo? ¿Pupú? Bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por permitirme estar acá. Yo soy Mario Nao y pues la admiración para ustedes dos y para Madoline, pues es para mí, digamos, como muy emotivo poder como compartir este sillón y este espacio y aprovechar para decir que sí, que este año Museo Q está cumpliendo 10 años y vamos a celebrar, vamos a tratar de hacer una gran fiesta, porque como decías, la fiesta también es resistencia, también es revolución, entonces pues están todos y todos invitadas a el 18 de octubre en la Mecánica, el 7 de agosto, a celebrar con mucha gente, muchas personas invitadas. Manu Mojito va a estar acompañándonos también como DJ. Así que pues revisen las redes del museo, ahí está la información y bueno, esperamos contar con su presencia. Claro que sí, mi vida, claro que sí. O sea que todos, por favor, están totalmente invitados y no se lo olviden las redes. Y un aplauso para Museo Q, que de verdad amamos, seguimos todo ese proceso y además luego ahí mostraremos la fotico porque el Museo Q tiene en su colección una fotico de los dos que justo es el inicio también de esos mascarones y de esos mascarones super que chévere. Es muy hermoso. Muchas gracias. Lo mismo, mi vida. Gracias. Tenemos otra invitada también. Sí, bueno, es que vamos cerrando, pero vamos ya ahora sí, entonces las dos otra vez juntas de la mano. Queremos invitar a alguien también que nos va a hablar justo este espacio lo queremos aprovechar del lugar de la resistencia y en el lugar de hablar sobre esas personas de la comunidad, esas personas que pues han estado durante toda esta historia, pero a veces también personas que desaparecen, personas que fallecen, personas que simplemente no tienen esa misma fortuna que tenemos y privilegio de poder contar nuestra historia a través de los años. Por eso quiero invitar a Karen, que nos va a hablar un poquito sobre la memoria. Tú entras así, man. No logro mencionar todo muy bien, pero yo sé que Karen nos va a explicar un poquito más sobre este lugar de búsqueda. Bueno, mil gracias por dar un minutico aquí para hablar de las personas que nos faltan a todos, de las personas que no están, de las personas desaparecidas, especialmente en el marco y en razón del conflicto armado.
Esta campaña es una invitación justamente para que conecta con estas memorias que ustedes reconstruyen y recuperan, porque justamente estos lugares de cultura, de la noche, de las fiestas, de los bares, han sido lugares seguros para las personas diversas en nuestro país, y han sido lugares de construcción de las familias sociales. Entonces, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es una entidad del Estado que busca a las personas desaparecidas. Todos los trámites son gratuitos. Y es importante saber que en Colombia hay más de 132.877 personas desaparecidas. No a todas las buscamos fallecidas, se han encontrado más de 240 personas vivas y quisiéramos buscar a las personas LGBTIQ desaparecidas en el marco del conflicto armado. Entonces es una invitación para seguir las redes sociales de la Unidad de Búsqueda, conocer esta campaña en Instagram, en Facebook, YouTube y todos los canales. Y muchas gracias por darle un lugar a los desaparecidos también aquí. Gracias. Vamos a crear un Radio Instituto, es historia, es social, es arte, es de... Gracias. Claro, vamos, me quedo con ese caprichito para pelarlo. Y no se les olvide que estamos también en la causa de los desaparecidos. No, y yo creo que por eso me parece chévere ahorita empezar como esta dinámica de cierre de temporada. Y es justo que estamos en toda parte, estamos en la fiesta, estamos en el escenario, Y en pero todo el también apoyo estamos también, en la resistencia, también estamos en la búsqueda social, en la búsqueda personal. Entonces, yo creo que es una manera de mirar que las personas mariconas, trans, queer, no binarias, estamos en todas partes y Resistimos. estamos trabajando sobre todos esos lugares donde sentimos que necesitamos tener más apoyo, resistencia o resiliencia. Entonces, pues, dentro de ese lugar, construir este espacio Radio Tituta nunca es un espacio fácil en el sentido de que no se hace con 2 personas, no se hace de la noche a la mañana, ha sido toda una trayectoria que hemos construido. Claro. Desde que comenzó el podcast en el 2000, he podido recorrer espacios sobre la migración, sobre la resistencia en la fiesta, sobre el transformismo. Esta temporada acompañada de Armadorín, pues ha sido también un espacio de búsqueda increíble para mí y también un espacio para construir una manera de familia, ¿cierto? Así es. Entonces yo quiero empezar como a llamar un poquito a todas esas personas que han hecho posible esto. Sí, que están, o sea, que son la logística también, que es el grupo que hemos, pues sin querer, se formó este grupo. Créeme que la verdad somos personas, perdón amor. Son personas que, o sea, nos hemos conocido, pero a nivel muy profesional también, ¿no? Como muy ese grupo que va para un lado y va para el otro y siempre como en proyectos sobre proyectos. Y aquí tuvieron mucho que ver en esta tercera temporada, entonces yo pienso que los pasamos aquí al paredón. Obvio, uno a uno, así que escoge cuál. Bueno, yo pensaré que como yo voy como con Pedro Phil, que le llamaban antes, y entonces me voy con Pedro, y tú te vas con el hermanito de Pedro allá, está en el fondo allá. Mira, Julio, Pedro, Jorge, Barrio Rojo, a ver, abandona la cámara. Ustedes le dicen allá si eso se detiene. Barrio Rojo, también quienes nos han acompañado durante todo este proceso de construir esta temporada y este sueño que, gracias, les amo. Voy a seguir llamando a todos. Va a seguir llamando a todos antes de que hablan. Claro. Hasta que se llene esta familia. Porque también detrás de estas cámaras está una mujer, un proyecto también muy importante que se ha desarrollado durante, pues, este año, conmigo, con nosotros. La y es, toda. sí, total. Y es la reina del sancocho. A ver, Así que un aplauso para la reina del sancocho, que ha hecho estos sancochos comunitarios que ustedes la han visto ya dándola toda varias veces. Ya va al siguiente. Sí, tenemos también pues la parte creativa, la parte también maquilladora, la parte que le pone color también a esto, nuestro rostro, si es posible, también a Santa María, que está acá con nosotros. Hay que también. Y pues podemos seguir, podemos bajar la cámara con robot. Sí, con robot. Vamos a dejar la cámara con robot. Entonces, por supuesto que
es la persona que hace que ustedes nos puedan ver frecuentemente en redes sociales y que nos toma unas fotos maravillosas y que acá en esta temporada ha estado operando estas cámaras y es André Castro. Ustedes la ganas de ver. Pues pásate por aquí, esa. André Castro. Bueno, venga, yo sé. Sigue. Bueno, y ahí seguimos en un sinfín. También tenemos aquí a la Pollita que también hace posible sus presentaciones así de vez en cuando y todo. Tenemos a lo Lamento, también está acá con eso. Lo Lamento, así, suelte allá eso que tiene la idea. Exacto. ¿Y a quién más quieres presentar así? Bueno. No, pues aquí ya pasó Museo Q, ya pasaron todos, pero yo quiero cerrar este espacio porque pues además de ser mi hermana y mis hermanas, pues las amo, las adoro y pues me encanta también toda la historia que han tenido, la incidencia política, social, cultural, sobre todo cultural que han tenido desde ser una organización de lugar comunitario y luego transcribirse en un lugar audiovisual y ser tan poderosas en el lugar audiovisual. Por eso a mí me gustaría llamar a Cata y a Lulú de la Reto Paritaria. Obvio, ellas pues hemos crecido todos juntos. Totalmente. Sí, además, sería maravilloso entrevistarlas a todas, pero ya viene otra temporada en la cual vamos a ver que van a hablar riquísimo y a ustedes les va a encantar, porque es así. Este parche tiene mucha historia para contar. Mucho, y hemos hecho mucha historia, perra. Gracias por esta temporada de Radio Titepa. Nos vemos. Chicos, gracias. Vale, el clan Mati. Ahí seguimos. Nos faltó la diseñadora, pero ya no vino. No, Ay, ya la torba. El sábado. Muchísimas gracias a todas, todos por habernos acompañado en esta temporada de Radio Tituta, su tercera temporada. Espero que hayan muchísimas más. Ya saben que nos encuentran en todas las redes de podcast, Videocast, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Apple Music, ya no sé cómo se llaman, OnlyFans, Grindr, todas estamos allí y si no damos respuesta seguro. Y pues nos pueden encontrar en www.radiotituta.com, @Amadoriliu. Gracias. Y ya saben, muchas gracias a las invitadas por estar con nosotros y compartir también. Muchas gracias a la logística y seguimos en contacto. Nos vemos en la nueva temporada. Radio que se... Radio Tituta es un espacio para escuchar las voces de las mujeres trans, personas transformistas y queer que marcaron la historia de Colombia y América Latina. Es un proyecto de memoria viva que busca rescatar esas historias que fueron borradas, ocultadas o contadas desde el amarillismo. Quiero hablarles sobre la memoria trans, algo que nadie nunca nos podrá robar. La memoria trans es importante porque muestra nuestra vida desde el inicio. Aquellas que dieron su vida por nosotras y que nos dieron esta libertad que hoy tenemos. Lucha a lucha, derecho a derecho, se otorgó con el sacrificio de quienes en pasado incluso donaron sus vidas en momentos de persecución, en tiempos donde no se era comprendida nuestra forma diversa de venir al mundo y de concebir nuestras carnes en espacios en ese tiempo negados. Te invitamos a unirte a nuestro Patreon, a formar parte de esta comunidad que preserva la memoria, la transforma y la comparte. Entonces es importantísimo saber que no estamos viviendo en el vacío. Hay una historia, hay una tradición, hay una serie de pasos y de momentos históricos que se relacionan con la historia del país, porque no se pueden desconectar, que generan lo que tenemos en este momento en Colombia. Es mi responsabilidad poder tener esta visibilidad y poder saber que puedo contar estas historias, porque si no las cuento yo, ¿quién las va a contar? Les pido por favor de que apoyemos, les pido por favor de que escuchemos y sobre todo que aprendamos. No dejes de escuchar Radio Tituta y únete a nuestro Patreon.
Ayúdanos a seguir creando Radio Tituta. Con tu apoyo en Patreon accedes a contenido exclusivo, fotos inéditas y podcasts no publicados.